El vídeo de hoy es el primero de todo el canal que tengo que volver a grabar. Resulta que hace como 15 días, sincronicidades de la vida, cuando yo ya había grabado la primera versión de este vídeo, va Alana y postea en Instagram que ella ha grabado un vídeo de la sombra y que lo va a postear al día siguiente en YouTube. Así que yo cojo, le escribo por Insta y le digo, pues me voy a esperar un poquito para sacar el mío. Y cuando veo el suyo resulta que, claro, es un vídeo introductorio al concepto de la sombra y se parece bastante al que yo había grabado. Así que he decidido darle una vuelta de tuerca a esto, sobre todo porque así los dos vídeos más o menos se van compenetrando y complementando en lugar de ser como las dos diciendo exactamente lo mismo, que si no es que todo el mundo hace los mismos vídeos y todos son iguales, ¿no? Al fin y al cabo nosotras no tenemos ninguna culpa de que los temas se pongan de moda. Muy buenas a todos y todas, yo soy Harwe y en el vídeo de hoy vamos a hablar del trabajo de sombras y de qué es la sombra. La comunidad mágica, lo creamos o no, se nutre muchísimo de conceptos junguianos, es decir, de Jung, que es era un famoso psicólogo, estudioso de la mente humana y demás, era uno de los discípulos de Sigmund Freud, de hecho. Es su mérito, por ejemplo, haber creado términos como inconsciente colectivo, consciente e inconsciente, sombra, extraversión e introversión. También le debemos el uso de la palabra arquetipo, la cual tomó como un préstamo de la antropología, que es, por cierto, una de las ciencias que yo estudié. La razón por la que está tan de moda en brujería vino no por la brujería en sí. La brujería tradicional jamás ha utilizado el concepto de sombra en este sentido, en el sentido como lo entiende Jung, que ahora entraremos un poquito más en ello, sino que la brujería iba por otros derroteros, eso no lo ha trabajado nunca, y el término sombra nos viene a través de la magia. ¿Por qué es así? Pues porque la magia ceremonial estaba bastante de moda en el momento en el que tanto Jung como Sigmund Freud estaban en auge, en apogeo, y al comienzo de la psicología moderna. Y claro, la mayor parte de los magos de entonces, que pertenecen a sociedades secretas y pertenecen a mentideros espirituales y esotéricos como muy avanzados, muy como de high class, así un poco pijitos, pues resulta que ellos se están codeando con personas que están utilizando este tipo de términos. Esto pasa, por ejemplo, con muchos de los magos de la época y llega a nosotros de manos de esos magos, gente, discípulos de tradiciones esotéricas de aquel entonces, de órdenes que se estaban formando en aquel entonces, porque finales del XIX y principios del siglo XX fueron un hervidero de órdenes, y no os imagináis hasta qué punto, y entonces esto llega hasta nuestros días a través principalmente de la New Age, que a su vez ha bebido de la magia ceremonial, que a su vez ha bebido de todas estas cosas, porque al final todo el mundo pues como que más o menos pues se criaba por las mismas ideologías, ¿no? Bebía de las mismas ideologías. Y bien, vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es la sombra, que ya he dicho que es algo inherente a nuestra personalidad y a nuestra persona. Estoy contando un montón de teoría de la psicología, de historia de la psicología y de la historia de la magia, pero realmente no voy al tema. Para ello, ya habéis visto que tengo en la mano un libro, para ello me voy a apoyar de este libro, además de que voy a leeros un texto de Kramer y Goldstein en unos minutillos, en un momentito, pero primero voy a pasar a este texto que tengo aquí, que es el libro de Magia, su ritual, su poder y su propósito, de W.E. Butler, que era un mago y bueno, que tiene varios libros muy interesantes. Uno de ellos es El mago, su entrenamiento y su trabajo, y este libro está editado en español, seguramente sea mucho anterior, no recuerdo el mismo de cuándo es. Está editado en el año 1982 en español, o sea, imaginaros ya, yo nací en el 82, esta edición tiene ya 39 años, ya va siendo hora de que la renueven un pelín. Cárcamo, renueva los libros, por favor. Butler en este libro de hecho dice que él es junguiano, que se considera junguiano, y de hecho muchas de las referencias que hace a la personalidad humana en este libro las hace basándose en el modelo junguiano. Efectivamente, en el capítulo 2, que se llama La personalidad humana, Butler dice lo siguiente, que viene a ejemplificar
más o menos cómo Jung y cómo Freud ven la personalidad o lo que viene siendo la persona, la estructura de la persona en cuanto a su mente, y cómo él empieza a desgranar más o menos qué es la sombra, aunque luego esto se verá posteriormente en un texto que os voy a decir, o que os voy a leer, de Goldstein y Kramer. Vale, lo que dice este hombre, Butler, es lo siguiente, hablando de la personalidad del ser humano. El símil que usualmente se emplea es el del iceberg, la mayor parte del cual se esconde bajo el océano. Tal símil es excelente, porque el comportamiento del iceberg se asemeja estrechamente al comportamiento de la mente. Ocurre a menudo, por ejemplo, que aunque el viento pueda estar soplando desde un punto de vista del compás, el iceberg se moverá majestuosamente contra él, puesto que su gran parte sumergida es movida por corrientes oceánicas, muy por debajo de la superficie. Así ocurre con la mente del hombre. ¿Qué quiere decir Butler con esto y por qué es tan importante para la magia el saber que existe una mente consciente y una mente subconsciente? Posteriormente, durante el libro, Butler va a decir que la magia se realiza a nivel de subconsciente, de ahí que esté tan ligado con el tema de los sueños, de ahí que esté tan ligado con determinadas conductas automáticas, ese estado de duerme-vela muchas veces. Él lo pone como ahí, luego lo va a explicar, él lo explica mucho mejor que yo, la verdad. Pero básicamente está hablando de que cuando estamos actuando mediante una mente mágica, estamos actuando a ese nivel, a nivel del subconsciente, no a nivel de consciencia, o lógicamente consciente vas a tener que estar, porque cosas vas a tener que hacer, pero lo que quieres impactar, en lo que quieres impactar realmente es en aquello sobre lo que normalmente no tienes poder. ¿Por qué es tan importante el subconsciente cuando hablamos de la sombra? Porque la sombra forma parte de esa mente subconsciente, según Jung, porque se dice Jung, no Yang. Resulta que Jung lo que dice de la sombra es precisamente que es todo aquello de la parte subconsciente, o sea, toda esa parte del subconsciente que queda por debajo de esa punta del iceberg, que es lo que vemos de nosotros mismos, que es lo que nos permitimos mostrar al mundo, de hecho, pero que son todas esas cosas que hemos reprimido. Al tener acceso a todo aquello que hemos reprimido, esa parte del subconsciente que hemos reprimido, lo que vamos a hacer es ser capaces de actuar de una manera más efectiva sobre el subconsciente, y por tanto vamos a poder acceder a nuestra mente mágica de una manera mucho más eficiente, porque vamos a saber qué es lo que hay debajo, a qué simbología reaccionamos, a nivel muy subconsciente vamos a poder elegir las correspondencias de una manera más efectiva para nosotros. De ahí que últimamente sea tan recurrido el tema del trabajo con la sombra. Además de esto, normalmente cuando entramos en trance o un estado alterado de conciencia, estamos actuando supuestamente desde ese subconsciente o apelando a ese subconsciente. De esa manera también tenemos pues mucha más libertad, porque tenemos ese subconsciente más saneadito, más no saneado porque realmente no está enfermo, la sombra hay que aceptarla simplemente, pero la tenemos como más conocida, y cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más fácil supuestamente es la aplicación de magia y la realización de magia. Bien, entrando un pelín más en la sombra incluye todas aquellas cosas que hemos reprimido por alguna razón, por la razón por la que solemos reprimir algunos temas suele ser por temas muy sencillos, ¿no? Normalmente por la sociedad. La sombra luego va a manifestarse a otros niveles mediante heridas o armaduras, y aquí tengo una clarísima referencia al trabajo de Lise Bourbeau, que luego hablaré un poquito de ella, muy por encima. Mediante armaduras o mediante comportamientos que son adaptativos en inicio, pero luego cuando la situación se para, es decir, cuando yo ya no tengo necesidad de seguir con ese comportamiento porque ya he madurado, pues resulta que se ha quedado en mi subconsciente enclavado y ahí está. Entonces son creencias. Es como cuando tu madre te dice, o tu padre te dice, o alguien te dice, pues no eres lo suficientemente guapo, pues no eres lo suficientemente tal, y al final no te acabas sintiendo lo suficiente para algo, ¿no? Guapo, listo o lo que sea. Al final son creencias. A este nivel a mí me encanta hablar del trabajo de sombra como descenso. No me gusta hablar del trabajo de sombra como una meditacioncita y ya está, que es lo que a veces veo, y la verdad critico, no voy a negarlo. O sea, me parece que hablar de trabajo de sombra como vamos a hacer una meditación y nuestros cristales de cuarzo se encenderán, me parece tremendamente
frívolo el hablar del trabajo de sombra de esa manera, porque es un trabajo que requiere mucho trabajo, nunca mejor dicho, requiere mucho esfuerzo. Entonces, hablar de esa manera tan frívola de vamos a hacer un trabajo de sombras de 4 semanas, que lo he visto, oiga, ya, un poco de... Hay cosas que llevan enclavadas en la vida de una persona durante años, en 4 semanas con meditaciones no las vamos a poder trabajar. Para ilustrar un poquito más de esto, voy a hablar del mayor descenso que existe en la historia de la mitología y que para mí refleja lo que es un verdadero trabajo de sombras, que es mi mito favorito del mundo mundial, el descenso de Inanna. Para quien no lo sepa, Inanna es una diosa mesopotámica, concretamente es una diosa sumeria. Se me enciende la carita, me estoy medio viendo en el visor y digo, guau, se me enciende la cara al hablar de Inanna. Inanna es una de mis diosas favoritas porque yo estoy dedicada a Astarte, que es una de las energías afines a Inanna, y le tengo un cariño y un respeto desde hace un montón de tiempo. Y siempre que trabajo con mi sombra, siempre suelo trabajar de esta manera, suelo trabajar por descensos. La leyenda dice, y os dejo un vídeo por aquí, que soy yo narrando hace muchísimos años el descenso de Inanna, puede tener perfectamente 8 años esa narración. Resulta que la leyenda dice que Inanna, que es la reina del cielo, es una diosa maravillosa, diosa del amor y la guerra, después de hacerse súper poderosa porque ha conocido o ha conseguido los Me, que son los dones de la civilización por parte de su abuelo Enki. Resulta que tiene como una llamada interior. Bueno, pues el mito dice que ha oído el gran, desde arriba oyó al gran abajo, ¿no? Y ella lo oye, como que siente eso, siente esa llamada de bajar al inframundo. Y se despoja de todo lo que tiene, todos esos Me que ha ganado, todos esos accesorios, baja al inframundo a través de 7 puertas y allí se encuentra con Ereshkigal. Ereshkigal no es ni más ni menos que su hermana, pero también es ella misma. La diosa Inanna también está ligada con Lilith, que es mediante... Bueno, esto de esto se habla en el poema del árbol Hulupu. Está ligada al pájaro Anzu, que es un pájaro que habitaba en un árbol, del cual ella le pide al héroe Gilgamesh, que es uno de los primeros héroes de la primera epopeya conocida del mundo. Estoy hablando de hace 5000 años, o sea, posiblemente sea de las cosas escritas más antiguas del mundo, que se dice pronto. Inanna le dice a Gilgamesh que le haga un trono y un lecho de ese árbol. Y allí está el pájaro Anzu y Lilith, que originalmente significa espíritu del viento. Lilith es un espíritu ligado al viento e inicialmente no era una serpiente, como dicen por ahí. Inicialmente era como una especie de diosa alada, bueno, relacionada con la lechuzas y con la oscuridad de la noche, ¿no? Y también está ligada a un dios que se llama Ningirshida, que ese sí es el dios serpiente. Se dice que era su consorte y por tanto también regiría pues la serpiente, pero la serpiente lo que significaba en Sumeria era en realidad la fertilidad de la tierra, ¿no? Desde abajo surge hacia arriba, pues como surgen los campos, el cereal, ¿no? De la misma manera. De ahí lo que hace Inanna y lo que interpreta en el texto que os voy a leer ahora Kramer y Wallstein es lo siguiente. Ellos argumentan que probablemente Inanna, Lilith y Ereshkigal fueran la misma diosa, solo que con diferente cara o diferente dominio. Y lo que le pasa a Inanna, la razón por la que viaja al inframundo, es para encontrarse precisamente con su sombra, consigo misma, con todo aquello a lo que rechazó ser, o todo aquello a lo que rechazó ser por ser la reina del cielo, la dueña de los Me, bla 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 bla, y todas esas cosas maravillosas que acaba consiguiendo. Así que os voy a leer un texto de Kramer y Wallstein del libro Inanna, reina del cielo y la tierra, que traduje hace unos años y que me parece que ejemplifica perfectamente lo que simboliza el descenso como trabajo con la sombra. Ereshkigal, el lado descuidado de Inanna, tiene ciertas cualidades similares a las de Lilith. Ambas están conectadas con el aspecto nocturno de lo femenino, la sexualidad furiosa y poderosa y las heridas profundas acumuladas por los rechazos de la vida, que solo encuentran la calma a través de la unión física. Lilith suele rehuir del rechazo, mientras que Ereshkigal se retira bajo tierra.
En el poema del árbol Julupu, cuando Lilith no puede salirse con la suya, destroza de manera resentida y destructiva su propio hogar. La poderosa Lilith de los tiempos de adolescente de Inanna tenía que ser desechada para que los talentos de exploración vital de Inanna pudieran ser desarrollados. Pero ahora que Inanna se ha convertido en reina de su ciudad, esposa de su amado, madre de sus hijos, está mucho más capacitada para enfrentarse a aquello que ha descuidado, las partes de sí misma que son de naturaleza instintiva, que sienten miedo y que fueron heridas. Y lo que está haciendo Inanna en ese momento, cuando está bajando a ese inframundo y se encuentra con Ereshkigal, y Ereshkigal está con dolores de parto, de alguna manera lo que dicen Diane Goldstein y Samuel Noah Kramer es que está sintiendo los propios dolores que sufre por ese rechazo a el verdadero instinto de su cuerpo y el verdadero instinto de su alma, lo que ella quería hacer. Y como diría el Kanka, que es uno de mis cantautores favoritos, si al alma la desoyes, el alma se desolla. Pues es algo parecido. Fijaros que aquí está hablando, en este texto, Samuel Noah Kramer y Diane Goldstein hablan de las heridas. Y aquí entronca mucho con un tema que yo quería tratar, que era, pues bueno, cómo se trabajan en el trabajo de sombras y cómo se identifican las diferentes heridas que tenemos. He comentado antes que en ese sentido yo me siento muy ligada a dos herramientas principalmente para identificar cómo tengo que trabajar mi sombra. Una de ellas es uno de los libros de Lise Bourbeau, es una autora es una autora canadiense que habla sobre las 5 heridas de tu infancia. Básicamente ella lo que dice es que tienes una serie de heridas provocadas por la manera en la que te han educado. Al fin y al cabo la sombra viene a partir de aquello que nos han educado, aquello en lo que nos han inculturado, y tiene mucho que ver con el estilo de crianza de nuestros padres. Lógicamente, para la sanación de las heridas y cuando son cosas de nuestra infancia muy profundas, no nos va a servir con un libro de autoayuda de Lise Bourbeau, eso lo saben hasta los hebreos, sino que yo te invito a que si en tu caso te crea mucha desazón, por favor acudas a un terapeuta, a un psicólogo clínico que te pueda ayudar y que esté especializado en este tipo de suceso, la herida de rechazo, la herida de abandono. Lise Bourbeau habla de unas cuantas, la herida de traición, y además eso se manifiesta mediante ciertas armaduras, ella lo llama armaduras. En ese momento, como decía antes en el vídeo, al principio del vídeo, algunas conductas son adaptativas, pero llega un momento en el que con el tiempo, como esa situación ya no se da, se vuelve desadaptativa porque de alguna manera nos separa de los demás. Otra herramienta que yo suelo utilizar un montón es la herramienta del indicador MBTI o MBTI. Es un indicador que está basado precisamente en los rasgos de personalidad que identificó Jung, y por cierto, por eso me parece tan bueno para este tipo de trabajo. Esto no se lo he visto hacer a nadie, probablemente haga un vídeo hablando de ello, porque a nivel de trabajo con la sombra, el indicador MBTI nos va a dar muchísimas pistas sobre cómo debemos trabajar la sombra. Quiero decir con esto, para no todo el mundo es positivo sentarse a meditar porque no tenemos esa capacidad o no tenemos ganas o no tenemos paciencia. Yo, por ejemplo, para quedarme quieta meditando soy un show, entonces yo medito en movimiento. Y he visto que a muchas personas les parece más fácil meditar que a otras, y otras necesitan o bien trabajo físico o bien, bueno, pues algún tipo de vía de escape para llegar a su sombra y trabajar con ella. No siempre va a ser sentarse, meditar y visualizar, ¿no? Que aquí lo tenemos como, sí, porque para trabajar con la sombra hay que meditar y punto. No, a veces a algunas personas nos viene mejor reflexionar mientras caminamos o mientras hacemos otras actividades, pues como por ejemplo a mí. Y yo estoy utilizando el MBTI por ejemplo, el MBTI cuando quiero saber qué es lo que le va mejor a alguien, porque este indicador, que es un indicador de 16 tipos de personalidades, se hace con un test online, va a decir mucho de cuáles son nuestras funciones principales a nivel de función cognitiva y cómo son aquellas funciones conocidas, de hecho, como funciones sombra, que van a determinar cuál es el mejor método para cada una de las personas que tenemos delante. Así que no es lo mismo yo, que soy una INFJ, que un ISFJ, aunque tengamos letras en común, luego al final las funciones
funciones cognitivas van a ser muy diferentes y eso es lo que hay que tener en cuenta. A lo mejor hago un vídeo de esto, así que esto yo creo que aquí hay tela para cortar, la verdad que sí. Métodos que yo conozco y que he probado para el trabajo de sombras, bueno, pues os puedo hablar, por ejemplo, el sacerdocio del mar. Yo soy sacerdotisa del mar. Lo que pasa es que mucha gente piensa que te inicias como sacerdote o sacerdotisa del mar y ya pues te has trabajado tu sombra y estás muy en contacto con la sombra. Y esto me lo dijo una vez alguien que trabajaba conmigo en el sacerdocio del mar y me dijo: es que yo he trabajado mucho con mi sombra y esto ya lo he hecho. Muy bien, si te doy un pin gallifante si quieres, pero no, nunca se trabaja lo suficiente con la sombra. No, tú no lo sabes todo, ni yo lo sé todo. Y hace ya como 8 años que fui iniciada como sacerdotisa del mar y sigo trabajando con mi sombra todos los días. Todos los días, porque cuando no es mi infancia es lo que me dice el vecino o es lo que me ha dicho fulanito, y muchas veces, o lo que yo percibo a través de la publicidad o lo que yo veo en una serie de Netflix, normalizo y asumo que es normal y luego me olvido del resto y queda como en la sombra, ¿no? Todos los estímulos que vemos a diario, por muy sanotes que estemos, van a influenciar lógicamente en nuestra manera de pensar, así que también van a influenciar en aquello que estamos obviando. Por tanto, la sombra está en constante evolución, igual que nosotros, y tenemos que ir saneándola, viéndola, observándola y acompañándola todo el tiempo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os haya hecho reflexionar. Recordad que me tenéis en redes sociales como Harwe Tuleva, todo junto y la primera con H, aunque yo lo pronuncio como una J. Un saludo, un besito y hasta luego. Chao.